Cristo en su vida, al final de su ministerio. El tema que queremos compartir esta mañana se llama Un mensaje que puede cambiar nuestras vidas. Yo cada vez que vamos empezando, salimos del invierno, ¿verdad? Y estamos empezando ya, casi llegamos al verano. Hay un poema que a mí me comentaron hace muchos años atrás y que aquí en los Estados Unidos lo he sentido con más profundidad. Este poema decía: no importa qué tan oscura esté la noche, no importa qué tan fría esté la noche, no importa que parece que todo se ha muerto, ¿verdad? Las plantas, los árboles, llegará el verano, volverá a salir el sol, la vida volverá a brotar, la muerte no nos ha ganado. La vida ha ganado sobre la muerte, ¿verdad? Y hermanos, este día, del día de la resurrección, hay un mensaje que la Biblia nos comparte, que es un mensaje que cambia nuestras vidas. Este mensaje lo habla en toda la Biblia, y toda la Biblia habla sobre la resurrección de Cristo. Es más, el apóstol Pablo dijo: si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es vana. Es que toda la Biblia apunta hacia lo que Jesús hizo en la cruz. Y esta historia empieza desde muy atrás en la Biblia, en el libro de Génesis. Ustedes ven ahí la imagen, estaba Abraham, estaba con su familia y un día Dios lo llama a que pueda llevar a su hijo Isaac al monte, y en ese monte su hijo iba a ser sacrificado. Yo me imagino a Abraham ese día con su hijo. Ese día tenía que salir muy temprano, coger a sus sirvientes y ir hacia el monte. Con eso en mente: mi hijo va a morir. Un momento muy difícil, un momento muy doloroso, muy triste, desafiando. Este pasaje del libro de Génesis se conoce como la fe que es puesta a prueba, y la fe estaba siendo puesta a prueba de Abraham. Y el pasaje nos dice que al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Cuando leemos el texto bíblico hay que detenernos siempre en los detalles. Aquí dice el texto bíblico que al tercer día de viaje ellos dejaron a sus sirvientes y él junto con su hijo Isaac empezaron el viaje. Y como empezaron el viaje al tercer día, de repente en el camino le dice Isaac a su padre: ¿dónde está el cordero? Tenemos nosotros la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Dónde está el cordero? Desde la antigüedad, desde el Génesis, había este concepto de que un día, ¿verdad?, para el sacrificio de nuestros pecados, un cordero pequeño, santo, inocente, perfecto, su sangre derramada iba a ser para el perdón de nuestros pecados. Y aquí Abraham le dice a su hijo que pregunta: ¿dónde está el cordero? Tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para sacrificarlo? Y en esta historia Abraham le dice: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Hermanos, ya para más adelante, para el versículo 9, cuando llegaron al lugar y tenían todo preparado, Isaac se deja atar sus manos como sacrificio, como una ofrenda. Hermanos, este símbolo del cordero sacrificado es un significado profético, una señal profética, lo que Cristo hará en un futuro. Este mismo cordero es la provisión de Dios para transformar el dolor en alegría y la muerte en vida. El cordero tiene un significado de redención, de perdón y de pago por nuestros pecados. Aquí hay algo que Abraham e Isaac están experimentando en sus vidas. Abraham, por su parte, estaba con el dolor y el sufrimiento de que iba a perder a su hijo. Isaac había entendido que él iba a ser una ofrenda para Dios y él se entrega, se deja atar sus manos. Lo que los dos están experimentando aquí es que Dios existe y Dios salva. Y como Dios existe, Él interviene para salvarnos, para dar vida, para vencer a la muerte, para traer esperanza. Yo me imagino a Abraham y a Isaac en estos momentos difíciles, pero el accionar de Dios es que Dios
interviene en la historia y en la vida de una persona para salvarlo. Hermanos, Dios existe. Y como existe, Él ha intervenido en la historia para mostrar que la muerte no es el final, sino que la vida es el final de los que creen en Cristo. ¿Me siguen, verdad? Amén. Esta historia, este accionar de Dios, también nosotros lo vemos en la historia del pueblo judío que estaba esclavizado en Egipto. Una de las características de la esclavitud es que los esclavos no podían adorar a su Dios. Estaban obligados a adorar a los dioses de sus amos. Los esclavos no podían levantar un templo, una ofrenda para sus dioses, pero ellos estaban obligados a adorar a los dioses de los egipcios. Y Moisés se presenta con Aarón en medio de la historia y quiere que el pueblo sea libre, y el faraón se niega a liberar al pueblo esclavizado. No podían adorar a su Dios, no podían levantar un templo ni una ofrenda a su Dios. Y en medio de toda esta historia, hermanos, mientras ellos estaban en Egipto y no los dejaban salir, no los dejaban ser libres, no los dejaban adorar a su Dios, Dios da instrucciones a Moisés y Aarón. Dios una vez más interviene. Y Dios les dice que a partir de ahora ustedes seleccionarán un cordero pequeño y lo sacrificarán. Y Dios le dice a Moisés y a Aarón: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Este animal seleccionado deberá ser un cordero o una cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Este pequeño cordero que debería ser seleccionado y que iba a ser sacrificado tenía que ser perfecto. Aquí hay un signo profético o una señal profética. ¿Cuál es esta señal profética? Lo que Cristo hará más adelante. Su sangre, su muerte, sirvió para la liberación de nuestros pecados. Este mismo pueblo que no podía ser libre, este mismo pueblo que no podía levantar una ofrenda para su Dios, que experimentó por generaciones la esclavitud y que sus amos no los dejaban ser libres, ahora Dios interviene. Y cuando Dios interviene, manda al pueblo a que seleccionen un pequeño cordero, perfecto, sin manchas. Y le dice al pueblo lo que deben hacer, les da instrucciones de lo que ellos deben hacer. Y dice el texto en el libro de Éxodo: dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo, no permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. La sangre de este cordero perfecto, inocente. Su sangre simboliza lo que Jesús hará, y aquí el pueblo está recibiendo la liberación. Después de lo que Dios está haciendo aquí con el pueblo, ellos van a ser libres. Hermanos, cuando Dios dio todas estas instrucciones a Moisés y a Aarón y les dijo que esto deben hacerlo por sus muchas generaciones, repetir esta ceremonia ahora y después cuando salgan de Egipto y después cuando estén en la tierra prometida, deben repetirlo y repetirlo. ¿Para qué? Porque sus hijos preguntarán: ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Este cordero, su sangre
es un signo profético de lo que Jesús hará. Su sangre fue la salvación para la casa de los israelitas. Cuando el faraón no los dejó ir, cuando el faraón no dejó que ellos adoraran a su Dios, ellos sacrificaron un cordero. Este cordero tiene un símbolo profético y un símbolo de redención. Un cordero que no se resista, un cordero que no se rebele, un cordero que se dejó atar sus manos y se entregó a sí mismo para la salvación de los israelitas. Un cordero sin mancha, perfecto. La tradición judía tiene un canto. Este canto se llama Akedah. Y el canto hace representación cuando Isaac, al momento de entregar sus manos a su padre para el sacrificio y que lo atara. Este canto dice, átame, átame, átame. Habla de este cordero que se entregó a sí mismo y que su sangre representa que él no se rebeló, no se resistió, un cordero sin mancha. Jesús, su sangre perdona nuestros pecados. Jesús mismo dijo en Juan 5:39, toda la escritura habla de mí. Nosotros vamos a ver desde el inicio de la Biblia hasta el final de la Biblia cómo nos habla acerca del ministerio de Jesús y de lo que Jesús hizo. Hermanos, una vez más, es que en Él tenemos redención para nuestras vidas. En Él tenemos la libertad de la esclavitud. Un pueblo que experimentó la esclavitud por generaciones. Un rey que no los dejaba ser libres y adorar a su Dios. Ahora ellos van a experimentar la libertad. Ahora ellos van a experimentar la adoración a su Dios. Hermanos, una vez más la historia nos muestra que Dios existe y salva. Y como Dios existe, Él interviene para redimirnos. Un pueblo esclavizado ahora va a ser libre y va a ser redimido. Hermanos, Dios existe. Y como Dios existe, Dios salva. Y Dios salva, hermanos, y nos da vida. Él vence a la muerte, Él da esperanza, Él nos trae la libertad. Hermanos, Dios existe. Y todos estos acontecimientos que nos marca la Biblia de la muerte de un inocente, de un cordero que es sacrificado, está apuntando hacia la obra de Cristo en la cruz. De esta manera nosotros vemos una vez más el accionar de Dios. Nos cuenta el libro de los Evangelios de Mateo 27, el ministerio de Jesús. En este ministerio de Jesús, en medio de su ministerio, los líderes religiosos, los sacerdotes, planificaron matarlo. Y uno de sus discípulos, Judas, lo traiciona. Y en una noche, en medio de una oración, llegan los soldados y lo arrestan y lo llevan como un criminal y lo ponen ante el concilio. Y en el concilio es acusado falsamente. Lo golpean, lo humillan. Y como ellos no pueden realmente matarlo a Jesús, lo llevan ante Pilato, el gobernador romano. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. Nunca se rebeló. Fue ese cordero manso que se entregó a sí mismo para el derrame de su sangre, y con esa sangre ese pueblo pueda ser salvado y perdonado. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de los cargos que se le estaba acusando. Este es Jesús. Este es el Cordero que se había pronunciado desde mucho tiempo atrás, un Cordero santo, un Cordero sin mancha. En este mismo tiempo, Pilato, el gobernador, una vez al año, él liberaba a uno de los criminales. Y cuando tiene a Jesús a su lado, trae a Barrabás. Y Pilato dice, ¿a quién quiere que yo libere? Y todos gritan a Barrabás. Pilato no entiende cómo este hombre, Jesús, que no ha cometido ninguna falta, que no ha hecho ningún pecado, que no se ha rebelado contra nadie,
quieren que este Jesús ahora sea crucificado y quieren que libere a Barrabás. Hermanos, de esta manera es como Pilato dejó ir a Barrabás y mandó a castigar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Este mismo Jesús, el que no se rebeló ante sus castigadores, ante los soldados romanos, el que no levantó una queja, el que se entregó a sí mismo. Dice Isaías 53:5, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas nosotros recibimos paz. El castigo que Él recibió, lo arrestaron, lo golpearon, lo humillaron, lo acusaron falsamente y ante los líderes Él nunca se rebeló. Él fue el Cordero Santo y Perfecto que se presentó a sí mismo y sufrió el castigo. Los soldados romanos eran considerados las personas más crueles en ese tiempo. Cómo ellos castigaban a las personas, cómo los maltrataban, cómo los torturaban. Dice Isaías 53:7, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, una vez más, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Hermanos, Él sufrió el castigo, Él sufrió la humillación, nunca se rebeló y lo llevaron a la cruz, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon y siempre estuvo solo. Al momento de su arresto, sus discípulos, la gente que tenía alrededor, se fueron. Al momento de su castigo, uno de sus discípulos lo negó. Al momento de sus azotes, él estuvo solo. Al momento de cargar su cruz, él también se encuentra solo. De esta manera es como Jesús llega a la cruz y lo crucifican. De esta manera es como tuvo que morir este Cordero Santo y Perfecto. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Esta manera de morir, morían los criminales, morían las personas odiadas. Pero Jesús era el Cordero Perfecto, el Cordero Santo, que no cometió pecado, pero se entregó a sí mismo y murió en la cruz. Dice Juan 1:29, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, y todos vieron esto, y Jesús se encuentra solo, y Jesús se encuentra en la cruz, con su sangre derramada. Ese momento de la cruz, Jesús expresa unas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el Cordero inocente, el Cordero Santo, que aún en medio de su crucifixión pide al Padre por las personas que lo están castigando. Hermanos, pensaron que había muerto. Muchos pensaron que ese era el final de Jesús. Muchos pensaron que Jesús había muerto y lo llevaron a una tumba y taparon su tumba con una roca, una piedra grandísima, taparon su tumba porque pensaron que estaba muerto. Sin embargo, algo pasó al tercer día, algo sorprendente, algo diferente. Jesús no iba a ser como otra persona más que crucifican, que quieren matar y que lo dejan ahí al olvido. Eso no fue lo que pasó con Jesús, algo diferente pasó con Jesús. Dice Marcos 16:1-7, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba.
En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra era muy grande y ya estaba corrida. En este momento, cuando entraron a la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Y porque ha resucitado, ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, y Él es el ejemplo de aquellos que creen y confían en Él. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Hermanos, ellos pensaron que Jesús había muerto. Jesús repetidamente les dijo a sus discípulos y a la gente que tenía a su alrededor que Él iba a resucitar al tercer día. Pero tal vez se les olvidó o tal vez no le creyeron. Estas mismas mujeres fueron a comprar perfumes, gastaron dinero porque pensaron que Jesús estaba muerto. Gastaron su dinero en perfumes y estaban dispuestas a ir y untar el cuerpo de Jesús en la tumba. Pero se llevaron una sorpresa. Este mismo cordero que había sido profetizado desde el inicio y que había tenido un símbolo de redención y de liberación para el pueblo, este mismo cordero que se lo ve en Jesús no está muerto, ha resucitado. ¿Y por qué Él ha resucitado? Él es el ejemplo nuestro. Nosotros un día resucitaremos con Él. Hermanos, estas mujeres, dice el texto bíblico, se asustaron, no encontraron el cuerpo de su maestro. Y lo primero que les dice el ángel a estas mujeres es: no tengan miedo, no se asusten. Hermanos, esta palabra, esta frase, no tengas miedo, es lo que Dios siempre le dice a sus profetas cuando se presenta ante Él. Y los profetas empiezan a tener miedo y el ángel siempre les dice, como mensajero de Dios, no tengas miedo. Es lo que Dios les dice a sus profetas. No tengas miedo es lo que le dice Dios a su siervo Jacob cuando le está encomendando para una misión. Esta palabra, no tengas miedo, es lo que el ángel le dice a María cuando María va a tener a Jesús. Esta palabra, no tengas miedo, es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. No tengas miedo. Hermanos, esta palabra, no tengas miedo, es un llamado a creer en la resurrección. Es una invitación para nosotros a creer en la resurrección. Claro que no hay que tener miedo. Cuando Dios se nos presenta en la vida, lo natural del ser humano es el temor, porque nos enfrenta a nuestros pecados. Y como nos enfrenta a nuestros pecados, el ser humano tiene miedo. Pero el ángel, dando un mensaje de Dios, lo primero que dice es: no tengan miedo. Es lo que Dios siempre le dice a sus profetas, a sus discípulos, a María. Es una invitación a que nosotros podamos creer en Él. Y el ángel les dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. Hermanos, este es un mensaje que cambia nuestras vidas. Jesús ha resucitado. Es un mensaje que cambia nuestra mente. Hermanos, las mujeres fueron a la tumba pensando que Jesús estaba muerto. Los hombres, los discípulos, se quedaron en la casa pensando que Jesús estaba muerto. Sin embargo, se llevan una sorpresa: Jesús ha resucitado. Y hoy en día me encuentro con gente a veces que dicen: no, eso de que Jesús resucitó es puro cuento. No es ningún cuento. La vida de Jesús, el ministerio de Jesús y la resurrección de Jesús ha sido estudiado como nunca antes han estudiado la vida de otra persona. Y siempre llegan a la conclusión de que es real su vida, su ministerio y su resurrección. Las mujeres y los hombres tenían en su mente de que Jesús está muerto. Pero el hecho de que Jesús ha resucitado es una invitación para cambiar nuestras mentes, para que empecemos a creer, para que no nos quedemos en la incredulidad, sino ahora empecemos a creer en ese Jesús resucitado.
Es un hecho histórico, es una evidencia. Las mujeres lo vieron con sus propios ojos. Luego los discípulos lo vieron con sus propios ojos. Muchos dicen, la gente puede vivir con mentiras, pero nadie va a morir por una mentira. Estos mismos discípulos que vieron a Jesús resucitado, luego murieron por su causa. Uno puede vivir con una mentira, pero nadie va a morir por una mentira. Si murieron por Él es porque lo vieron, porque creyeron en Él, porque lo vieron con sus propios ojos. Hermanos, hay que dejar la incredulidad y hay que empezar a creer. Es una invitación para cambiar nuestras mentes. Este mensaje, Jesús ha resucitado, cambia nuestros corazones. ¿Ustedes recuerdan quién estaba con Jesús en su arresto? Nadie. Se asustaron los discípulos, la gente que tenía alrededor y se fueron. ¿Quién estaba con Jesús cuando lo pusieron ante el juicio? Nadie, se encontraba solo. Lo negaron. ¿Quién estaba con Jesús en su camino hacia la cruz? Nadie, sus discípulos, nadie. ¿Quién estaba con Jesús cuando fue crucificado? Fue crucificado con 2 extraños a su lado. No estuvo nadie. Pero en el texto bíblico, el ángel les dice a las mujeres, vayan y díganle a ellos, a los discípulos y a Pedro, que los voy a esperar en Galilea. Y el mensaje es para aquellas personas que lo traicionaron, para aquellas personas que por miedo, para aquellas personas que no estuvieron con Él. Jesús los está perdonando a ellos antes de que ellos mismos pidan perdón. El texto bíblico dice, y díganle también a Pedro. Yo creo que si María hubiese llegado o las mujeres hubiesen llegado a la casa de los discípulos y les hubiesen dicho, el Señor ha resucitado y nos va a ver en Galilea. Pedro hubiese dicho, vayan ustedes. Yo lo negué 3 veces. Vayan ustedes. A mí Él no me va a querer ver. Yo lo negué cuando Él me estaba viendo. Y el texto bíblico dice, díganle a los discípulos, pero también díganle a Pedro. Porque Jesús sabía el corazón de Pedro. Él sabía que estaba dolido. Él sabía que se sentía que no valía nada. Hermanos, Jesús manda un mensaje a sus discípulos para que vengan a verlo. Este es un mensaje que cambia nuestro corazón. Ese amor y esa gracia de Dios cambia el corazón del ser humano. Hay que empezar a creer en Él. Este mismo mensaje, Jesús ha resucitado, cambia la dirección de nuestra vida. Aquí hay una misión apostólica. Dice, vayan y cuéntenle lo que han visto y han escuchado. Jesús ha resucitado. Esta misión que da los ángeles a las mujeres cambió su vida. Cambió la vida del mundo, cambió la vida de millones de personas. Aquí hay una misión. Y si usted y yo hemos creído en este Jesús resucitado que ha cambiado nuestra mente, que ha cambiado nuestro corazón, este es el mensaje para nosotros. Vayan y cuéntenle lo que ustedes han visto y han escuchado. Jesús ha resucitado. Y esa resurrección de Cristo cambia nuestras vidas. Hermanos, es una invitación a creer. Y yo les invito a creer. Que dejemos la incredulidad. Este mismo Jesús que fue profetizado desde la antigüedad y que fue cumplido en Jesús, que su sangre, su sacrificio sirvió para esa muestra de amor hacia nosotros. Ese sacrificio sirvió para la salvación de nuestras vidas, para la liberación de nuestras vidas. Este Jesús que ha resucitado se presenta ante el ser humano y lo primero que le dice es: no tengas miedo, cree en mí. Él ha resucitado. Este mismo Jesús cambia nuestras mentes, cambia nuestros corazones porque vemos su amor y su gracia. Les manda a decir a esos discípulos que lo dejaron solo: vengan a verme. A ese Pedro que lo negó, dile a Pedro que venga a verme. Los está perdonando incluso antes de que ellos pidan perdón. Y les está dando una misión apostólica. Ahora ustedes
Ustedes que han visto a Jesús en sus vidas, ahora ustedes que han oído de este Jesús, vayan y cuéntenle a alguien más. Yo les invito a que podamos creer, a que podamos sentir en nuestros corazones ese amor de Dios, a que podamos creer en este Jesús que ha resucitado, y como ha resucitado es real y cambia nuestras vidas, en sus corazones, en sus mentes. Oremos. Papá Dios, Señor, agradecemos. Agradecemos, Padre, el sacrificio que tú